Buenas noches. Mañana es el Día Nacional de España, una fecha en la que celebramos que nuestro país desbordó sus propios límites territoriales y protagonizó la más importante hazaña nunca antes lograda por el hombre, el descubrimiento y civilización del Nuevo Mundo. De aquella España somos herederos, una de las 5 naciones sin cuya existencia no se entendería el mundo, un país cuya lengua hablan más de 500 millones de personas en todo el planeta, una nación que visitan cada año 80 millones de personas, la segunda potencia turística del mundo, que exporta tecnología, industria y bienes de todo tipo al resto del planeta. Un Estado avanzado, solidario y democrático del que formamos parte gallegos, andaluces, catalanes y castellanos. Como decía Bismarck, la nación más fuerte del mundo sin duda es España. Lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido. Un Estado cuyos ciudadanos han sabido frenar el golpe separatista que buscaba acabar con nuestra unidad cultural, económica y social, que buscaba hacernos extranjeros en una parte de España. Y la nación ha sobrevivido como tantas veces a lo largo de su historia, porque este suelo que pisamos es demasiado importante como para que nada ni nadie acabe con él. Mañana es el Día de España. Felicidades. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se estrechan la mano, han llegado a un pacto para los presupuestos generales del Estado, subida del salario mínimo, se amplían los permisos de paternidad o regular el precio de alquiler, pero aún tienen que recabar el apoyo de otras formaciones. En unos minutos veremos todas las medidas pactadas. Este acuerdo no es un fin, es un inicio de una nueva etapa, es también algo que permite imaginar un gobierno diferente en 2020. Hemos conseguido cosas, pero claro, me hubiera gustado conseguir más. El gobierno de Pedro Sánchez recurre al Vaticano para evitar enterrar a Franco en la Almudena, aunque saben que no pueden evitarlo. En este contexto, la vicepresidenta Carmen Calvo viajará a finales de mes para tratar este asunto con la mano derecha del Papa. El Gobierno está comprometido con la exhumación de los restos de Franco, con la exhumación, no con la inhumación, a menos que fuera imprescindible. Rodrigo Rato recoge su orden de ingreso en prisión. El ex vicepresidente tiene hasta el 25 de octubre para entrar en la cárcel. Hará frente a una pena de 4 años y medio para cumplir condena por el caso de las tarjetas Black. 12 fallecidos y un desaparecido es el balance actual de víctimas en Mallorca. Esta misma mañana se han hallado los cuerpos sin vida del matrimonio alemán. Los vecinos trabajan intensamente para limpiar el barro y el lodazal de sus viviendas. A partir de las 12 de esta misma noche, adiós a pedir gasolina 95 o ponme 25 de diésel. Entra en vigor un nuevo etiquetado único en todas las gasolineras de la Unión Europea. Ahora, tal y como exige la nueva directiva, el tipo de combustible se distinguirá por su contenido y por su forma. Se hace con el objetivo, dicen, de facilitar a los consumidores el correcto repostaje de combustible en sus vehículos. Dengue en España. El Ministerio de Salud ha confirmado 2 casos de infección por virus dengue contraídos en nuestro país y ha informado sobre un tercero, pero que está pendiente todavía de confirmación. Las 3 personas son españolas, residentes en España y no han viajado antes de la aparición de los síntomas. Es la imagen del día. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman un pacto para conseguir aprobar los presupuestos generales del Estado. Este apretón de manos se produce después de una semana en la que los de Podemos mostraban su negativa a apoyar estas cuentas porque no cumplían medidas que habían solicitado en materia social. Esto permite al Ejecutivo enviar el proyecto presupuestario a Bruselas justo dentro del plazo límite marcado antes del 15 de octubre. Pero a pesar de este pacto, no significa que vayan a salir adelante. Y es que Partido Socialista y Podemos suman únicamente 151 apoyos. Tendrían que recabar los síes de demás formaciones como Esquerra, PDeCAT y PNV. Vamos a ver ahora punto por punto las claves de este pacto en los presupuestos. Empezamos
por empleo. El acuerdo presupuestario entre el Gobierno y Podemos contempla la subida del salario mínimo interprofesional a unos 900 euros. También un aumento que en principio Podemos exigía que llegase hasta los 1.000 euros, mientras que en el Ejecutivo era partidario de dejarlo únicamente en 850. Además, la edad de subsidio, que estaba en los 55 años, pasará a estar en los 52. Seguimos ahora por vivienda. Ambas formaciones han llegado a un acuerdo, un aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos. Además, se mira también algo que preocupa a muchos ciudadanos, que es el precio del alquiler. De salir adelante, los ayuntamientos serían los que podrían regular el precio del alquiler. Otro de los puntos que se incluye en ese borrador presupuestario que se va a enviar a Bruselas tiene que ver con el IRPF. Subida de las rentas superiores a los 130.000 euros. Aquí Podemos y Partido Socialista han llegado a un punto intermedio. El Ejecutivo proponía subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 y Podemos pedía a las de que eran más de 120.000. Otro de los caballos de batalla de Pablo Iglesias, la igualdad con los permisos por el nacimiento de un hijo. En 2019 el permiso de paternidad sería de 8 semanas. En 2020 aumentan 4 más hasta las 12 semanas. Y ya sería en 2021 cuando ese permiso se ampliaría hasta las 16 semanas. Se igualaría, por tanto, tanto en la madre como en el padre, pero no se sabe si podrían ser simultáneos. El impacto económico de esta medida para el año que viene, para 2019, atención, supondría unos 300 millones de euros. Mejoras también para las ayudas de dependencia. En esas cuentas se destinarían 515 millones de euros para ello, lo que supondría un aumento del 40% con respecto a los últimos presupuestos de Mariano Rajoy. La urgencia es atender a 110.000 dependientes que permanecen en lista de espera. Y ya por último, impuestos. Subida del impuesto del patrimonio, un 1% a fortunas de más de 10 millones. Y ya la conocida como tasa rosa, que pasa del 10% al 4% en IVA. Estas son las principales claves de ese acuerdo, aunque Podemos les hubiese gustado conseguir más cosas y dice que se muestra satisfecho con el resultado. Este es el análisis que ha hecho Pablo Iglesias. Este acuerdo no es un fin, es un inicio de una conseguido cosas, pero claro, me hubiera gustado conseguir más. El salario mínimo es la subida más importante en la historia de la democracia española. Nos hubiera gustado un salario mínimo de 1.000 euros, pero es histórico lograr un salario mínimo de 900. Estoy muy satisfecho con los acuerdos que hemos llegado para el alquiler. Va a servir para proteger a la gente que más lo necesita en nuestro país. La última respuesta que nos envió el Gobierno fue muy decepcionante. Y tengo que reconocer que en las últimas horas han cedido y que ayer Pedro Sánchez y yo, después de que lograran algunos avances Pablo Echenique y la ministra de Hacienda, Pedro y yo logramos avanzar muchas cosas. Bueno, en el Gobierno ya han hecho un llamamiento a otros partidos políticos para que apoyen esas cuentas. A los catalanes les dicen que contienen 2.200 millones de euros para la región. Que este acuerdo es el principio del trabajo. Nada menos que el principio del trabajo, pero es solo todavía el principio. Ya estamos juntos, la segunda y la tercera fuerza política del Congreso. Hay que seguir sumando. Las cosas reales significa tener presupuestos que nos permitan volver a restaurar todos los estragos que se le han provocado al estado de bienestar, que es la igualdad entre los españoles. Así que necesitábamos unos presupuestos de la mano del tercer grupo de la Cámara, que es Unidos Podemos, con sus escaños. La vicepresidenta del Gobierno, a la que acabamos de escuchar, Carmen Calvo, y la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, han mantenido hoy un encuentro en Barcelona en el que han hablado de la posición del PDeCAT con respecto al acuerdo presupuestario que el Ejecutivo ha cerrado con Podemos. Fuentes de vicepresidencia han señalado que el encuentro ha tenido lugar en la estación de Sants, poco antes de que Calvo cogiera el AVE para volver a Madrid desde Barcelona, donde ayer se entrevistó además con el vicepresidente Pere Aragonés de Esquerra, en quien vio buena predisposición al respecto. Declaraciones ácidas en el Partido Popular califican a este pacto de zapaterización de la economía española y que si salen adelante estos presupuestos dicen que España estará abocada a pasar hambre como en Venezuela. Que en nuestra opinión es la semilla de lo que va a ser la próxima crisis y la próxima recesión de la economía española. Se trata de una enmienda a la totalidad a las políticas que hasta ahora se han llevado a cabo
y que han traído crecimiento, creación de empleo y prosperidad a todos los españoles, y bien al contrario, se ponen las bases para el desequilibrio de la economía española, para la creación de inflación, para la creación de desempleo y para la creación de déficit público. Hay que recordar que es inédito que el presidente del Gobierno no sea el líder del partido que fue más votado en las últimas elecciones, y es inédito que el líder de la oposición que se reúne con él sea quien representa al partido que sacó 50 escaños más en el Congreso de los Diputados que el Partido Socialista, y además que tiene mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, la oposición que voy a hacer como presidente del Partido Popular va a ser, por un lado, firme, pero también responsable. Estamos en la zapaterización de la economía. Vemos la desaceleración de la economía en España y lo único que proponen Sánchez e Iglesias es volver a la senda del déficit y del desempleo. Pedro Sánchez entrega el presupuesto del Estado a Pablo Iglesias. Con Ahora Podemos dirigiendo la política económica, en pocos años estamos como en Venezuela, pasando hambre. Y mientras unos dicen que es una zapaterización, otros lo califican de podemización. En Ciudadanos, con este proyecto presupuestario, aseguran que no se evita la desaceleración económica. Se quiere guiar al país hacia la prosperidad y se quiere huir de la desaceleración, porque ya, como todo el mundo sabe, estamos empezando a ver los primeros signos de desaceleración. Desde luego la receta no es podemizar la economía, que es básicamente lo que se propone a través de este acuerdo de presupuestos. La receta no es podemizar la economía. Y analizamos ya estos presupuestos, este pacto en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, esto simplemente es un pacto para conseguir sacar adelante estos presupuestos. No significa que vayan a ser las cuentas de 2019, pero ¿cómo están los apoyos? ¿Quién va a decir sí, quién no? Cuéntanos. Esto es importante que lo tengan claro los espectadores y en realidad todos los españoles. Estas cuentas de las que estamos conociendo el detalle en estas últimas horas no tienen por qué ser necesariamente las cuentas finales. Vamos a ver una serie de números en los cuales está reflejado el arco parlamentario español. Ahora mismo estas cuentas, tal y como han podido ver en este informativo, están apoyadas por el partido del Gobierno, el Partido Socialista, y por el partido principal que le apoya, que es Podemos. Ven ustedes ahí en la imagen los votos que en estos momentos, a día de hoy, 11 de octubre, tiene seguros el Partido Socialista, el Gobierno, para sacar los presupuestos generales del Estado, que son los 83 diputados que tiene el Partido Socialista y 71 de Podemos. En total sumarían 154. Si nos vamos a la otra parte, los diputados que votarían en contra de los presupuestos generales del Estado, verán ustedes que la suma de PP y Ciudadanos, bueno, pues es mayor que la que suman PSOE y Podemos. ¿La clave dónde va a estar? Pues en el mismo lugar y en los mismos partidos que estuvo el día que Pedro Sánchez se alzó con la presidencia del Gobierno. En los partidos separatistas y en los partidos, en este caso el partido proetarra Bildu. Esquerra Republicana con 9 diputados, el PDeCAT con 8, PNV con 5, Bildu con 2 y luego Coalición Canaria y Nueva Canarias con 1, suman 25 diputados que son los que harán que se decante la balanza a favor o en contra de los presupuestos generales del Estado. Van a ver ustedes un segundo gráfico con lo que presumiblemente ocurrirá. Y hablo de presumiblemente porque en este momento, repito, 11 de octubre, está todo en el aire. Los votos que presumiblemente, y si las gestiones que está haciendo la vicepresidenta Calvo en Barcelona, saben ustedes, acaban de escuchar que se está reuniendo con Elsa Artadi, si esas gestiones tienen finalmente éxito y las gestiones que mantengan con el PNV y con Esquerra Republicana tienen el mismo éxito, podrían obtener una mayoría parlamentaria de 180 diputados, que son los diputados que consiguió Pedro Sánchez el día que fue elegido presidente del Gobierno. Por contra, mantendría los 169 diputados que suman PP y Ciudadanos, contrarios, votos contrarios, diputados contrarios a esos presupuestos generales del Estado. Pero, como vemos, Alba, la mayoría es exigua. Basta que, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco vote en contra de los presupuestos para que tengamos una situación inédita, que serían 175 votos a favor y 175 en contra. Esto, repito, solo con que el PNV votara en contra. De manera que aún queda un camino muy largo por delante para que estos presupuestos que antes has detallado ahí sean efectivamente los presupuestos que vaya a tener nuestro país el próximo año.
Pues veremos en los próximos días, próximas semanas, qué es lo que hace el PNV y el resto de formaciones. Rafa, gracias. Gracias. Para el presidente de la Generalitat Valenciana, esta firma entre el Partido Socialista y Podemos es un ejemplo más de un gobierno que trabaja por la estabilidad. El més important és que hi hagi un desbloqueig de lo que ha de ser l'aprovació del pressupost. Crec que és extraordinàriament important que s'avanci en aquest camí. Aquest camí donarà estabilitat a l'economia, donarà possibilitats de continuar creant ocupació, que és el gran repte que té este país. Aplausos desde los sindicatos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señala que es muy importante que finalmente se empiecen a situar las bases para repartir la riqueza. Hace días que conocemos, tanto por el Gobierno como por parte de Unidos Podemos, en qué contexto están las negociaciones, y yo me felicito porque haya un acuerdo. Creo que es muy importante que finalmente se empiecen a situar las bases para repartir la riqueza que se está generando en el país, y creo que este acuerdo va en esa dirección. Hablamos del horizonte del Gobierno con el analista político Asís Timmermans. Tenemos conexión en directo con él. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Porque Podemos ha dado su brazo a torcer cuando hace menos de 24 horas decían que seguían en el no. Bueno, hace poco más de 24 horas lo expliqué aquí mismo. Era un postureo, ese no era precisamente en fin, nada más que eso, un marketing para lograr ese acuerdo tan costosamente logrado, y por lo tanto no es más que parte de un pacto oculto en el cual se ha plasmado hoy sorprendentemente el logo, en un documento, el logo del Gobierno de España con el logo de Podemos al mismo nivel y con un lenguaje absolutamente absurdo. No ha sido más que postureo, ya estaba decidido su apoyo a los presupuestos generales, pero tenía que publicitarlo y que venderlo como una conquista lograda. Se dice que el nuevo salario mínimo interprofesional podría ser contraproducente, disuadir a las empresas de contratar. Bueno, es que eso es evidente, es decir, una subida no solo del salario mínimo, sino que eso implica también una subida general de las cotizaciones, es decir, una subida de los costes laborales de un 25 o 30%, bueno, pues eso en un país además con un 16% de paro, pues eso a quien más afecta es a los más débiles, a los que no lograrán encontrar un puesto de trabajo porque no tengan demostrada una productividad suficiente como para compensar esos costes laborales, y a los que lo perderán sin saber que esa es la razón, la subida del salario mínimo. Eso en los países donde el salario más bajo es mayor no son los países donde existe un salario mínimo legal. Montones de países, especialmente los del norte de Europa, tienen un salario mínimo de hecho mucho más alto, y sin embargo no existe el salario mínimo. Medidas beneficiosas sociales y que necesitan dinero, pero ¿dónde va a salir? ¿Está disparando el Gobierno con pólvora del rey? Bueno, yo discutiría la propia pregunta, porque lo de las medidas beneficiosas socialmente muchas veces encubren una forma de hacer depender a la gente, pero evidentemente en un país en el que tiene más de un 100% de deuda del PIB, que tiene un déficit, en fin, cuyo tope aparentemente ha aumentado, en un escenario de bajos tipos, los cuales solo pueden subir y de hecho van a subir. Plantear esos incrementos de gastos en una situación además en la que el esfuerzo fiscal es superior a la práctica totalidad de los países de Europa es un suicidio. Yo creo que eso sencillamente, en fin, no lo van a poder hacer, van a intentar exprimir, eso sí, porque todas las medidas lo que consisten fundamentalmente es en el mayor sablazo fiscal de la historia de España, y mire usted que era eso difícil después del tétrico Montoro torturándonos durante tantos años. Entonces, ¿son estos presupuestos electoralistas? Sí, es decir, hay una gran posibilidad de que se contemple esto como una pura operación de marketing, y que se contemple también fundamentalmente la posibilidad de que no lleguen a aprobarse en primer lugar y a aplicarse lógicamente en segundo lugar. Sí, esto es una operación de marketing, en primer lugar lo pretende ser por parte de Podemos, y en segundo lugar, bueno, pretende ser ese toque a la izquierda de un gobierno como el de Sánchez, cuyos logros, en fin, salvo
salvo deteriorar la imagen de las tesis doctorales y de las propiedades inmobiliarias en el norte de España, pues en fin, son cero. Sí, es un intento de operación de marketing y es posible que no se contemple siquiera la aprobación de tales presupuestos. Y ya por último, esto es un pacto que no significa que vayan a ser las cuentas del 2019. Tiene que buscar el apoyo del separatismo. ¿Cabe la posibilidad de que haya un pacto, por así decirlo, oculto entre el nacionalismo catalán y la Moncloa? Sí, cabe la posibilidad, es decir, de hecho hay contactos desde el primer momento, contactos me refiero a contactos ocultos y, digamos, posturas pactadas e incluso rechazos pactados. Lo que pasa es que el laberinto catalán es muy frágil porque la postura de la Generalidad de Cataluña pues depende mucho de esas operaciones de canibalismo aparente y a veces real entre ERC, las CUP y el partido del racista Torra. Sí, cabe que haya un pacto oculto, pero también cabe que en función de la debilidad del gobierno de Sánchez, tanto los separatistas como Podemos no solo jueguen como están jugando a mantener a un gobierno muy débil, sino que en un momento dado, cuando vean que va a caer tal gobierno, digamos, apuntarse a que sean ellos los que lo derriben, o que parezca que sean ellos los que lo derriben por falta de acuerdo fundamental o por falta de receptividad en sus reivindicaciones soberanistas. Asís Timmermans, muchísimas gracias por tu análisis y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Y para Dolores Delgado, el caso Villarejo está totalmente cerrado. La socialista ha acudido a Bruselas a la reunión de ministros de Justicia y desde allí ha sentenciado apuntando a que ya ha dado todas las explicaciones que debía, y todo ello a pesar de no querer entrar en el contenido de esas grabaciones. Yo ayer estuve del orden, creo que fueron 3, casi 4 horas, dando explicaciones, recibiendo preguntas, y yo creo que ya la explicación que debía de dar al Parlamento, que al final es la sede de la soberanía popular, pues ya estaba dada. Estoy arrepentido, ha dicho este jueves a la exjueza el exdirector de la FAFE, Fernando Villén, cuando le han preguntado por las juergas que se corrió en 5 prostíbulos con cargo a los fondos públicos que gestionaba. Es indecoroso, inmoral e impresentable, ha añadido el exresponsable de esa fundación de Fondo Andaluz de Formación y Empleo, que ha admitido que usó las tarjetas de las que disponía para gastos de representación en fiestas y en burdeles. Más de 32.000 euros, según los indicios que ha recabado la Guardia Civil. El Partido Popular lleva años cargando con la mochila de la corrupción, le ha hecho perder muchos votos y su imagen ha quedado manchada. Pero, ¿qué pasa con el Partido Socialista? Editorial con Rafa Núñez Huesca. Pónganse en la siguiente situación. Un político de derechas dedica en la región más pobre de España miles de euros de dinero público a juergas y prostitutas. Ahora imaginen que el dinero gastado estaba destinado en un principio a la formación de personas sin trabajo. Ahora, además, imaginen que se trata de un lugar con los índices de paro más elevados de Europa. Pues señoras, señores, esto es lo que ha ocurrido, tal cual, con una salvedad. El político no es de derechas, es de izquierdas. Se trata del exdirector de la FAFE, Fernando Villén, que hoy se dice arrepentido. Vaya por Dios. Seguramente ustedes no conocieran ni siquiera el nombre de este hombre. Eso es porque el responsable de estos desfalcos es el Partido Socialista, que tiene bula, y no el PP, la derecha, condenada desde hace décadas al ostracismo. De haber sido el Partido Popular, se les sometería a un durísimo juicio público y moral, con razón, con especiales en todas las televisiones, con manifestaciones feministas y agitación callejera. Las siglas de su formación, además, quedarían irremediablemente asociadas a la coca y los prostíbulos. Pero no es el caso. Los de las juergas en los puticlubs han sido los socialistas. Además, son el partido que ha hecho de Andalucía un régimen clientelar de un partido único. Y así seguirá, Alba, porque me temo que volverán a ganar. Sin duda. Rafa, gracias y buenas noches. Y nos vamos ahora a esta página económica porque el índice de precios de consumo aumentó en un 0,2% en septiembre en relación al mes anterior y elevó su tasa interanual hasta el 2,3%, una décima más de lo avanzado a finales del mes pasado, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística. En el repunte de la tasa interanual del IPC de septiembre ha influido principalmente la subida de los precios de la electricidad y en menor medida del gasóleo para calefacción
carbón y del gas. En sentido contrario, han bajado los precios de los alimentos, especialmente de frutas y legumbres, mientras que los precios de los carburantes subieron en septiembre menos que en igual mes de 2017. Y abrimos nuestra habitual sección de todos los jueves con Lucio Muñoz, consultor de empresas y analista económico. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Un placer, como siempre. Bueno, hablemos primero de ese pacto entre el Partido Socialista y Podemos para los presupuestos, porque ¿qué salida económica tiene el Gobierno si no consigue recabar los apoyos suficientes? En principio, como tú bien dices, Alba, habría dos opciones. La primera es aprobar este acuerdo presupuestario, que no es que todavía no se ha convertido en los presupuestos generales del Estado, por parte de PSOE y Podemos. Recordemos, como bien ha dicho Rafa, y tú también, que necesita el apoyo parlamentario de los independentistas. En este caso, si saliera adelante, sería perjudicial para la economía, y me gustaría destacar dos aspectos, puesto que ya has desgranado tú, Alba, muchas medidas. Estos dos aspectos son los siguientes. En el pacto presupuestario hay 42 medidas tendentes a subir el gasto público. De hecho, se estima que se ha disparado el gasto público en 6.500 millones de euros con estas 42 medidas. Y tan solo hay 6 medidas tendentes a financiar este gasto público. En cuanto a estas 6 medidas, ni siquiera se han cuadrado los números. De hecho, hay discrepancias entre el PSOE y Podemos porque no se ponen de acuerdo en la recaudación de sus impuestos confiscatorios. Y por otro lado, me gustaría destacar también que si suben los salarios, sin tener en cuenta la productividad y la competitividad de las empresas, ni el crecimiento del empleo, ni el crecimiento del PIB, y por decreto, pues evidentemente, y también suben el salario mínimo interprofesional a 900 euros, pues esto tiene una consecuencia muy lógica, que es la subida de la inflación y la subida del desempleo. Esta sería la primera opción, Dios no lo quiera, que en relación a la aprobación de estos presupuestos con el apoyo de RC, de PNV y de PDeCAT. En el caso que no se aprueben estos presupuestos por parte de los independentistas, evidentemente no le quedaría al Gobierno otra opción más que prorrogar los presupuestos del anterior Gobierno. Esto implicaría otra decepción, puesto que seguramente se incumpliría el déficit pactado con Bruselas. ¿Por qué? Porque Bruselas nos exige un ajuste fiscal de 4.500 millones de euros para 2019, pero estas medidas de ajuste fiscal tendrían que apoyarse parlamentariamente por todos los socios del Gobierno, y Podemos en este caso no los apoyaría. Entonces la única opción que le quedaría al Gobierno es reducir estos 4.500 millones de ajuste a 1.700. Las leyes presupuestarias lo permiten, por tanto lo haría así, pero ¿qué ocurriría? Que en este caso, en 2020, Bruselas nos pondría un objetivo muchísimo más duro, sin posibilidad de negociación y, por supuesto, sin ningún margen operativo para el Gobierno que gestionara en 2020 este presupuesto. Por tanto, sería una herencia envenenada que este Gobierno le dejaría al próximo, a no ser que, desgraciadamente, podría ser también que siguieran ellos en el Gobierno. El impuesto a las transacciones financieras, diseñado supuestamente para financiar las pensiones, supone un atraco a los ahorradores de planes de pensiones. Por supuesto, esto es otra medida contradictoria, producto del marketing político de este Gobierno, de cara al electorado comunista. ¿Por qué? Porque supuestamente esta medida se ha diseñado para financiar las pensiones, y, contrariamente, lo que va a producir es que se produzca un perjuicio para los ahorradores, tanto de planes de pensiones, de fondos de pensiones privados, como de fondos de inversión. De hecho, si nos remitimos a un informe de Inverco, que es una asociación de gestoras de fondos, tanto de pensiones como de inversión, esta asociación nos ha comentado que si se pone esta medida en marcha, habría una pérdida de rentabilidad tanto de fondos de inversión como de fondos de pensiones. ¿Y qué produciría? Pues produciría el siguiente efecto. Recordemos que estas gestoras de fondos invierten en deuda pública. Si la rentabilidad de los fondos baja, el volumen o el volumen de activos invertido en deuda pública por parte de estas gestoras también se reduciría. ¿Y qué produciría? Pues evidentemente un aumento del coste de financiación de la deuda. Es una medida totalmente contradictoria que en este momento es pues absolutamente innecesaria. La medida estrella de Sánchez que quería Podemos era igualar los permisos por paternidad. Otra propuesta inalcanzable para conseguir votos. Absolutamente, Alba. De hecho, esta propuesta, la de igualar el permiso de paternidad y el de paternidad, que son 16 semanas de baja, tanto para un progenitor como para el otro, es una medida que tiene un coste. Y este coste está determinado en 1.200 millones de euros, que no tienen ninguna partida para financiarlo. Es decir, de hecho,
primeramente se quería el Gobierno que esta medida la asumiera la Seguridad Social, y al final la han incluido en los presupuestos generales de Estado, en el acuerdo presupuestario. 1.200 millones, nos comentas, Lucio, pero ¿en el ejercicio 2019 o durante? No, durante. 1.200 millones que no tienen ninguna partida para contrarrestarlos, evidentemente para financiarlos. Por tanto, es una medida. ¿Y por qué la han incluido en los presupuestos en lugar de que la Seguridad Social asumiera el coste? Pues lo han hecho a última hora y debido a las declaraciones que esta semana hemos tenido con respecto las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad Social, que nos ha remitido unos datos que ya sabíamos prácticamente, pero que demuestran hasta qué grado está en quiebra nuestro sistema de pensiones público. Es decir, nos ha dicho, lo más importante, nos ha dicho que a partir de 2023 la cuantía de la prestación de la pensión se va a calcular por toda la vida laboral del cotizante o del futuro pensionista, del trabajador. En este sentido, si esta medida llega adelante, que seguramente llegará así, casi todos los pensionistas se reducirá la cuantía, la percepción que cobrarán respecto a su pensión. Por tanto, estas declaraciones del secretario de Estado, más otras, por ejemplo, como que nos ha dicho que el fondo de reserva está en 8.000 millones de euros, tanto en cuanto en 2011 estaba en 66.000, un dato que ya sabíamos, también que el Gobierno necesita pedir un crédito para financiar las pensiones en el 2019, que también lo sabíamos, y por último, que el agujero del déficit de la Seguridad Social está en torno a los 20.000 millones de euros, que también lo sabíamos. Pero todas estas declaraciones han hecho cambiar de opinión al Gobierno, y por eso esta medida, insostenible totalmente económicamente, la han sacado no la asume la Seguridad Social y la han incluido en el presupuesto general del Estado. Es igual, no la pueden financiar de ninguna manera. Y ya por último, ¿cuál es la medida económica que destacaría en relación al paquete de medidas lanzado por Vox? Pues una sobre todas, que es la eliminación del modelo del Estado autonómico. Si bien es cierto que la mayoría de los expertos están diciendo que es imposible, yo no creo que sea imposible. Es realmente posible, pero sí muy difícil, porque evidentemente implicaría una reforma de la Constitución y una mayoría de 3/5 de las cámaras. Por supuesto, sí, es difícil. Pero no sería tan difícil eliminar las duplicidades y triplicidades administrativas, o sea, el gasto público político improductivo de las 17 comunidades autónomas. Y si nos remitimos a un informe elaborado por UPyD hace unos años, en este informe se determinaba que el coste de esas duplicidades y triplicidades, únicamente duplicidades y triplicidades administrativas de las 17 comunidades autónomas, ascendía a varias decenas de miles de millones de euros. Y si analizamos qué podríamos hacer con este dinero, pues llegamos a la conclusión de que en un solo año que eliminásemos estas duplicidades y triplicidades, podríamos cerrar el agujero del déficit de la Seguridad Social. En varios años podríamos dotar de sostenibilidad a nuestro sistema público de pensiones. Y si seguimos esa dinámica de eliminar las duplicidades y triplicidades administrativas, podríamos también dotar de sostenibilidad a nuestro estado del bienestar, que está bastante tocado, y máxime después de pasar por este Gobierno. Solamente habría que, evidentemente, a las redes clientelares de las comunidades autónomas decirles que se acabó el dinero. Son redes clientelares que mantienen a determinados partidos en determinados gobiernos, por ejemplo, en Andalucía. Pues Lucio, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar un jueves más aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Alba. Un placer. Mallorca, desolada tras la riada y el lodazal. El último balance, 12 fallecidos y todavía un desaparecido. Es el niño de 5 años cuya madre murió al intentar salvarlo. Esta mañana se ha encontrado a la mujer alemana que estaba desaparecida y pocos minutos después a su marido. Los equipos de emergencia han localizado al matrimonio en un torrente. Ambos, de 63 y 61 años de edad, viajaban en un Ford Focus cuando les pilló la lluvia torrencial. En el interior del vehículo hallado a 1 kilómetro de los cuerpos, se ha encontrado un móvil desde el que pudieron llamar a una amiga que se puso en contacto con el 112, pero la línea se cortó. Sin embargo, los servicios de emergencia alertan que todavía podría haber más desaparecidos o incluso muertos. Ahora la búsqueda se centra en Sant Llorenç, una de las zonas que todavía se encuentra inundada. Bueno, ahora esas personas, en medio todavía de la incredulidad, están intentando limpiar el lodazal de sus casas. Se han quedado sin nada, se han visto obligados a tirar los muebles. Lo único que tienen es todavía barro. Ahora deben hacer una valoración de los daños y luego trasladarlo al seguro. Aún así, el Gobierno ya ha anunciado que habrá ayudas inmediatas para todos los afectados.
Hoy el Consejo de Ministros ha dado los primeros pasos para asegurar que los afectados reciban la ayuda necesaria y esto ocurra además en el plazo más corto posible. Por su parte, el Gobierno ya está trabajando en la declaración de la comarca de Levante de Mallorca como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. Lo que hemos visto en las últimas horas pone los pelos de punta y son muchos los ciudadanos ejemplares que se han trasladado hasta la zona afectada para ayudar a los vecinos. Uno de ellos ha sido Rafa Nadal, cuya imagen ha dado la vuelta al mundo, incluso ocupando alguna portada internacional. El tenista, que ha querido pasar desapercibido sin ser grabado, ha sido uno más en los trabajos de limpieza. De esta forma vuelve a demostrar el gran cariño que tiene por su tierra natal, que incluso también ha abierto su academia para dar techo a todas esas personas que no tenían dónde quedarse. 224 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas, una barbaridad que nadie podía prever, pero lo que ha sucedido ha dejado al descubierto el desdén del gobierno socialista de Francina Armengol. Según OK Diario, el torrente que se desbordó presentaba desde hace tiempo graves problemas de mantenimiento, con maleza en su cauce e incluso árboles en las riberas. Desde la llegada al poder del gobierno social independentista de Armengol, con apoyo también de Podemos, el torrente no ha sido limpiado ni una sola vez. Eso, sumado a la orografía del terreno, ha ayudado a la desgracia mallorquina. Y nos vamos ahora hasta Cataluña. Ayer veíamos un intento de acercamiento entre JxCat y Esquerra en el pleno sesión en el Parlamento, en la que Quim Torra volvía a insistir en su desafío al Estado. Referéndum o inestabilidad. Hoy la vicepresidencia del Congreso ha dicho lo siguiente. Lo que también es verdad que del otro lado hay que ayudar también. No ayuda que nos den un ultimátum, no ayuda que le pongan fecha a este gobierno, no ayuda que mezclen el apoyo a los presupuestos con cosas que no están en nuestra mano porque están en otro poder, no ayuda. No ayuda que el presidente Torra, cuando queremos hablar de infraestructuras, de recursos y de problemas de Cataluña, no quiera tener respuesta, sino que la respuesta la coloque en exclusivamente otro espacio. Eso no ayuda. Al Ejecutivo, como ven, parece no afectarle ni preocuparle demasiado los continuos avisos del separatismo. Dejan entrever que les da igual los ultimátums y tal es así que desde sus filas siguen intentando tender puentes y continúan ofreciendo diálogo a aquellos que quieren romper España sea como sea. Y lo sucedido esta semana en el Parlamento nos obliga a mantener el mismo mensaje. Cataluña necesita urgentemente diálogo interno, pero lejos de servir para poner fin al bloqueo de las instituciones, los últimos movimientos todavía siguen indicando que no se va a iniciar fácilmente ese camino de la salida del conflicto. Por eso seguimos reclamando a quienes tienen esa capacidad que busquen, que trabajen, que busquen denodadamente, que exploren la salida del laberinto. Roger Torrent llevará los insultos de Andrea Levy a Quim Torra a la mesa del Parlamento. Sucedió en el pleno de ayer, en el que se debatía la creación de una investigación sobre los derechos civiles y políticos que había pedido el presidente de la Cámara. Así llamaba Levy a Torra. Escuchen. Resulta que a usted le vienen a decir que no es tan culto ni tan intelectual como se cree, sino que es un racista y que incita al odio. Y esa es la diferencia entre respetar derechos políticos y civiles y no hacerlo. Imputados 7 altos cargos de los Mossos por la pasividad del 1 de octubre. Se trata de 4 comisarios, 2 intendentes y la jefa de servicio de asesoramiento jurídico. Un juez de Cornellá ha citado a declarar como investigados para el próximo mes de diciembre a estos 7 miembros de la cúpula de los Mossos. En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 acuerda esas imputaciones después de que la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Mena, rechazara asumir la causa por desobediencia que el magistrado le remitió para que uniera la investigación sobre el mayor Josep Luis Trapero. Y si ayer conocíamos al candidato popular a la alcaldía de Barcelona,
Hoy ponemos cara a la apuesta del PDeCAT. El exconseller de Interior y exprimer alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Joaquim Forn, preso en la cárcel de Lledoners por la causa judicial contra el 1 de octubre, se perfila como candidato del PDeCAT para hacerse con la alcaldía de la ciudad condal. Elecciones municipales que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Forn ha mostrado su predisposición a contribuir a la candidatura soberanista en el lugar que se considere conveniente, y la dirección local del PDeCAT considera que el exconsejero es un excelente candidato para competir en los comicios municipales en la capital catalana. Operación Salida. Se prevén más de 5 millones de desplazamientos durante todo este puente. Así lo anuncia la DGT, que como siempre recuerda a todos los conductores, a aquellos que vayan a salir con sus coches, siempre parar cada 2 horas, ir a una velocidad normal dentro de los límites y siempre acordarse de ponerse el cinturón. Mañana, 12 de octubre, en Madrid se celebra por todo lo alto. Miriam Olivas, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Así es, mañana 12 de octubre y el Día de la Hispanidad. Y vamos a ver cuáles son los actos que se van a celebrar ese día, dónde y también los horarios. Empezamos con el inicio de los actos. A las 11 de la mañana comenzarán en la Plaza de Lima de Madrid. Aquí podremos ser testigos de la llegada de los Reyes, también veremos los honores de los militares, el salto del paracaidista y el izado y homenaje de la bandera nacional. Una vez terminadas estas actividades, el segundo acto será el desfile militar, aéreo y terrestre. El recorrido será el siguiente: empezará en la Plaza de Cuzco, pasará por la Plaza de Lima, donde estarán en la tribuna de autoridades y la tribuna real, y terminará en la Plaza San Juan de la Cruz. El recorrido se transitará, como vemos, en el eje norte del Paseo de la Castellana. En esa tribuna estarán los Reyes con sus hijas y la infanta Sofía y la princesa Leonor, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y otras caras conocidas como la ministra de Defensa Margarita Robles o la presidenta del Congreso Ana Pastor. Por último, concluido el desfile, se procederá a la despedida de los Reyes de España y al arriado de la bandera de España como el fin del acto. Y con motivo de este día, algunas caras conocidas del Partido Popular han decidido colgar en sus balcones la bandera española en forma de homenaje con el hashtag España en tu balcón. Aquí vemos, por ejemplo, a Teodoro García Egea colgando una bandera de grandes dimensiones en su balcón. Otro ejemplo más, Dolors Montserrat, que también se animaba a colgar su bandera, como lo vemos, muy sonriente, vibra en nuestros corazones. Y por último, el presidente del Partido Popular de Canarias, que como vemos también se suma a esta iniciativa. ¿Pero cómo surgió? Pues fue el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien a través de estas palabras alentó a todos los españoles a lucir su bandera en su balcón, pensaran lo que pensaran. Vamos a escucharlo. Hola, ¿cómo estás? Quiero animarte a que pongas tú también nuestra bandera en tu balcón o en tu ventana, es decir, en nuestro corazón. La bandera que a todos nos representa, la bandera que el próximo 12 conmemoraremos en el Día de la Hispanidad, y la que hace un año salió en todas las casas o muchas casas de España diciendo basta ya a la ruptura que pretendían los independentistas en ese 8 de octubre, después del discurso del rey de España, que a todos nos ilusionó y nos hizo liderar esa España tranquila y silenciosa que quiere seguir viviendo juntos y en una España fuerte. Así que yo voy a hacerlo ahora. Vamos a tomarla para que todo el mundo sepa que contra España no va a poder nadie. Sin lemas por la unidad, así es la campaña promocional de este año para la Fiesta Nacional de la Hispanidad. Pedro Sánchez ha eliminado la frase de orgullosos de ser españoles. Profesor. Conductor. Informática. Mecánico. Médico. Todos tienen algo en común. Velan sin descanso para defender la seguridad, la paz y la libertad en España y en el mundo. 12 de octubre, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. Y te explico esto, mira, escúchame bien. Es en la calle, es una cuesta arriba, ¿no? Y entonces, donde acaba la cuesta, hay una pared y una casa y tal. Entonces, a la derecha hay una calle que es de circulación. La segunda es una calle pequeñita que no tiene salida. Y aparcan coches ahí. Es una entrada de dentro de los bloques. Ahí en esos bloques aparcan coches. Y entonces, y una puerta pequeñita al lado. Ahí tendrán que tirar la puerta también para entrar, porque está cerrada con llave.
Detienen, gracias a la ayuda ciudadana, al autor de esa llamada anónima que denunció el crimen del anciano maniatado en Santander. La investigación por el caso del octogenario que murió en febrero de 2017 había entrado en punto muerto. De hecho, en los juzgados se había archivado el expediente por falta de autor conocido. Se sabía que la intención del delincuente era el robo, pero las pesquisas no habían dado resultados evidentes y no quedaban hilos de los que seguir tirando. La pista más importante era la grabación, esa grabación de un hombre que describía a la perfección los hechos y que había llamado a la Cruz Roja de Madrid, pero se desconocía su identidad hasta ahora, gracias a la difusión de esa llamada. Y los vecinos del barrio de Salamanca, descontentos y sorprendidos. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha decidido contratar a raperos amigos de Valtònyc para las fiestas de este distrito. Entre los grupos musicales de este fin de semana en el Parque de Baduarte está Machete en la Boca, que colaboró con la canción de Los Borbones Son unos ladrones. O también, por ejemplo, Tremenda Jauría, la banda musical de referencia del colectivo de ocupas del Patio Maravillas. Turistas y viandantes en Madrid se han quedado anonadados con la recreación de una obra de arte de Picasso en plena Puerta de Alcalá para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, uno de los cuadros más conocidos de la pintura española, se ha instalado en la céntrica Puerta de Alcalá para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Delibero ha colaborado con Marcelo Renieblas, conocido artista de food art, para recrear el famoso cuadro con ingredientes y recetas típicas de la cocina española. En Delibero nosotros queríamos celebrar la fiesta nacional, ¿no? Y como nosotros somos unos apasionados de la comida, porque a eso nos dedicamos, qué mejor manera de hacerlo que trayendo a la vida este cuadro tan emblemático de Pablo Picasso como es Las señoritas de Aviñón y traerlo a la vida en un sitio tan característico como la Puerta de Alcalá. Para la elaboración del cuadro se han necesitado más de 7 días de trabajo y varias horas de montaje. Una vez escaneado el cuadro, hemos creado los volúmenes y con una máquina de cortar de Porexpan hemos cortado lo que son todos los volúmenes de las mujeres, las cabezas y tal, y luego hemos elegido una serie de alimentos típicos de España, ¿no? El queso, el bocadillo calamares, todas esas cosas. Y nada, hemos ido, según la gama cromática que tiene el cuadro original, pues hemos ido poniendo alimentos que consideramos adecuados. La obra, realizada a tamaño real, con más de 2 metros cuadrados, ha sido completada con platos ya preparados, entregados por Delibero. Esta pasión por la comida nos hace tratarla de una manera especial, igual que la tratamos de manera especial en nuestros repartos y siempre dedicamos tanto cuidado a la hora de seleccionar restaurantes y de trasladar la comida, queríamos que hay más delicado que una obra de arte, ¿no? Este original homenaje ha traído la atención de viandantes y turistas luchando contra la dictadura sandinista, que ya se ha cobrado más de 500 víctimas desde las manifestaciones del 18 de abril. La policía no solo dispara, sino que los paramilitares además reprimen las manifestaciones con balas y disparándoles en la cabeza. Esto es una locura, que están luchando contra esta dictadura, pues los médicos que sí que atienden a los heridos, y los que atienden a los heridos son despedidos, entonces tienen una pequeña lucha con el gobierno por cumplir el juramento hipocrático, los periodistas que tratan de ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión, los estudiantes que salen a la calle y la iglesia que ha sido ametrallada, balaceada, como dicen ahí al otro lado, y en la que los estudiantes van a cobijarse a rezar, y aún así el sandinismo cristiano y ese socialismo pues ya no respeta nada y dentro de las iglesias asesina. Esto no lo podéis perder porque está en 2 reportajes que veremos en el especial del sábado a las 10 de la noche con Javier Horcajo. Caque, gracias. Y abrimos nuestra sección de tendencias con la periodista Elisa García Falla, que hoy en vez de ser viernes es en jueves. Elisa, buenas noches. Buenas noches, Alba, ¿qué tal? Muy bien, pues cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hablar de la pana. No vamos a hablar de tejidos ni de colores en concreto, sino de la pana como material para abrigarnos en invierno. Lo llaman el terciopelo de los pobres. Al final es muy recurrente y lo vamos a ver muchísimo en las calles esta temporada. Pues no sé si podemos ver algunas imágenes de
de la pana, porque además creo que es el tejido estrella, porque además, aparte también lo que tú decías, que es bastante calentito. Sí, lo cierto es que la pana, el color clásico para este tejido, es el color marrón, pero lo vamos a ver, sin embargo, en otras tonalidades, como el burdeos, el rojo, el rosa. Estos colores se van a llevar muchísimo esta temporada y, de hecho, vamos a hablar también de cortes, Alba. El corte de la pana clásico es el corte de campana, el pantalón de campana de toda la vida, y, sin embargo, lo vamos a ver en corte man fit. El man fit, ya sabes que es ese pantalón alto que llevamos un poquito ancho, que no llevamos pegado al cuerpo. Esta va a ser la tendencia fundamental. Lo vamos a ver también en vestidos, en monos, en petos y en otro tipo de tejidos. Las faldas también se van a llevar mucho de pana. Y bueno, esta va a ser fundamentalmente la tendencia, como estamos viendo. La verdad es que me la apunto, me gusta mucho. ¿Qué más? ¿Qué más para Pues vamos a hablar un poquito de nutrición rápidamente y hablamos de la carioca. La carioca es una infusión que cuesta 50 céntimos más o menos en Portugal, es muy típica de Portugal y solamente se prepara hirviendo la cáscara del limón. La conocemos gracias a Sara Carbonero, que sabes que está viviendo en Portugal, y la suele tomar muy a menudo. La podemos preparar en casa muy fácilmente y, aunque parezca una tontería, tiene muchísimas propiedades digestivas. Nos ayuda a limpiar nuestro organismo y a depurarnos por dentro y por fuera, que en la piel esto también se nota. Y pues de cara a las fechas que vienen puede ser bastante recomendable. ¿La has probado? La he probado, muy buena. Entonces me la recomiendas, ¿no? 100%. Pues la pruebo y la semana que viene te comento. Venga, Elisa, gracias. Gracias a ti, Alba. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más, pero nosotros volvemos el lunes, como siempre, hasta ahora a las 8:30 con más información, pero mientras tanto no se marchen mañana. Bueno, esta misma noche tenemos especial informativo con Julia Ariza de La Nueva Derecha. Mañana también a las 10 de la noche especial sobre el Día de la Hispanidad. Y el sábado no se lo pueden perder a las 10 ese reportaje con esas imágenes en exclusiva, esas durísimas imágenes de la cruda realidad que vive en Nicaragua, del reportaje de Caque Minuesa en el especial informativo de Xavier Horcajo. Ya lo saben, este fin de semana tienen una cita de Intereconomía. Buen puente.